Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Estamos cumpliendo un aniversario más de que la quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. A ver, la pregunta que nos hacemos ya a 20 años vista, 21 años vista, es: ¿esta declaración benefició a la quebrada de Humahuaca, benefició a sus habitantes o fue un karma? Si uno camina y recorre la quebrada de Humahuaca va a ver, por ejemplo, cómo a la vera de la ruta cada vez hay más microbasurales. Algunos ya dejan el estatus de micro y pasan a ser macrobasurales. También vemos cómo los problemas eternos se agudizan más, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para la gente que vive, reside y que históricamente vivió en la quebrada de Humahuaca. Por eso nos venimos haciendo todas estas preguntas, ¿no? Pero cuando a alguien le va mal, siempre hay alguien que le va bien. Esto es una cuestión de lógica pura. De estos temas vamos a conversar hoy, nos va a acompañar Gabriel Ontiveros. Él es antropólogo y además es quebradeño y además también forma parte de las comunidades originarias del lugar. En 30 segundos estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. A usted por invitarme. A ver, había planteado la pregunta, ¿no? A 20, 21 años vista de declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿qué cambió, qué no cambió en la quebrada de Humahuaca? Bueno, primero tenemos que pensar que la declaración tuvo buenos augurios, fue una esperanza para Jujuy por lo que vivimos tantos años, pero que esos buenos objetivos de la UNESCO, las metas, las directrices, no fueron bien aplicadas en la provincia de Jujuy por el Estado jujeño y el Estado nacional y los estados municipales, y por eso hoy tenemos una problemática social grave en toda la quebrada y también una problemática, digamos así, natural, o sea, del medio, del ambiente, grave en la misma quebrada. A ver, yo separo esto. A mí me parece que algunos confunden y creen que la quebrada fue declarada patrimonio turístico. Y no es así. No. Fue declarado patrimonio cultural y natural. Cultural y natural de una forma integral. Todo lo que se ve, todo lo que se palpa, todo lo que se escucha, el patrimonio vivo, el patrimonio material e inmaterial. Es decir, fue una declaración completa y que abarcaba todos los aspectos de la vida de la quebrada, ¿no? Desde el paisaje hasta la forma de vivir que tiene la gente en el lugar, que la mayoría son comunidades, también en los poblados, la parte prehispánica, la parte histórica y la situación actual, por lo menos hasta el año 2000, ¿no? 2003, en que fue declarado. Porque cuando uno empieza a recorrer, internet lo podemos hacer de una manera muy fácil, otros lugares que también fueron declarados patrimonio, están hechos una joyita, impecable. Petra, Grecia, Egipto, etcétera, etcétera. Es más, Egipto acaba de abrir un nuevo museo de la cultura egipcia, pero una cosa extraordinaria. Y acá no vemos nada de eso. Es la política local, provincial y nacional, que no se adecuó a esa declaración de Patrimonio de la Humanidad quebrada de Humahuaca, la que produjo la realidad que hoy tiene la quebrada, ¿no? Fíjese que la declaración de la UNESCO y las políticas que se aplicaron a nivel local proveyeron al nacimiento de la codicia y de la pobreza, la desigualdad, la codicia, los conflictos, y la pobreza. Claro, los conflictos, la pobreza, los conflictos. Y, como dice usted, algunos perdieron los locales. En general perdieron los locales y ganaron los foráneos
con emprendimientos, como usted decía, no fue declarado turísticamente, fue declarado por todo y que se debía cuidar, preservar todo lo que se denominó patrimonio, y no fue eso lo que sucedió. Sucedió todo lo contrario, se destruyó muchísimo, destruyeron Antigales, destruyeron la forma de vida de las comunidades, se destruyó el ambiente. Pero ese es el patrimonio cultural que supuestamente el visitante viene a ver. Claro. Viene perdón, no es a ver, a experimentar. Pero que se apure el visitante, porque no sé, en unos años va a quedar muy poco de eso, ¿no? Va a quedar una sombra de lo que fue la quebrada de Humahuaca, ¿no? Fíjese, en el tema de la pobreza, han surgido asentamientos, ¿no? Y hay lugares en la quebrada donde, digamos, los ríos y lugares marginales, peligrosos para el asentamiento humano, que viven personas y viven en un estado de desigualdad total, sin agua, sin luz. Algunos apenas comen. Es impresionante la pobreza que ha surgido. Y por otro lado la codicia que ha producido muchos problemas entre los lugareños y con otros, ¿no? Y la instalación de colonos. A ver, hay un hecho que no lo puedo soslayar. Hay muchísimos funcionarios del gobierno que se fue, del anterior, etcétera, etcétera, que un día salían de su despacho y se tropezaban en un lote fiscal, y ahí nomás construían un hotel, por ejemplo. Lote fiscal entre comillas, porque los territorios en la provincia de Jujuy en general tienen sus dueños, que son las comunidades o son algunos propietarios privados. Y bueno, el Estado ha aprovechado eso, especialmente de aquellos territorios de comunidades, y se ha adueñado, ¿no? Se ha adueñado tanto para esos funcionarios como para terceros, para otras personas. Ahora, estos desarrollos, ¿no? A ver, un funcionario se tropieza y se cae en un lote fiscal y ahí nomás construye un hotel. Pero de eso hay varios. Así es. Bueno, ¿eso no ha generado fuente de empleo en la quebrada? Y no ha generado fuentes de empleo. Y si lo ha generado, ha sido muy poco, porque es extraña la producción que hay de esta gente, de estos funcionarios, que no sabemos la rentabilidad que tienen, no sabemos por qué se instala esto, ¿no? Pero ellos no contratan, por ejemplo, mano de obra local para que trabajen en los hoteles. Muy poca obra, no contratan masivamente, y por eso son negocios extraños, ¿sí? No sabemos de dónde, cómo obtienen la rentabilidad, para qué, cómo, o si es una pantalla de algo. Ahora, ese es el tema. Usted habló de colonos, ¿sí? Sí. Y no solamente me refiero, cuando hablo de colonos, no solamente a aquel que llega y emprende un restaurante, un hotel o lo que fuera, sino también la cantidad de gente de afuera que va a vivir a Humahuaca de buena fe. Esto está fuera de discusión, pero también genera un proceso de colonización. También comienza a discutir, por ejemplo, usos y costumbres. También comienzan a discutir hábitos de vida, y también comienzan a imponer hábitos que vienen de otros lados, que no están mal, digamos, pero no son los de ahí. Claro, la problemática con los colonos, de aquellos colonos que hablamos, es de aquellos que se instalan en lugares, toman tierras, siempre ayudados por los gobiernos, ¿no? Y tienen y proveen a los conflictos locales. Estamos hablando de esos colonos. Después hay los otros, por supuesto, los que se instalan, tienen otras formas de ver, pensar el mundo. Y hay otros que vienen y se adecúan bien a la idiosincrasia local, a la cultura. Es más, la prohijan, ¿no? Incluso la defienden. Hay de todo, digamos. Pero con aquellos que tenemos muchos problemas es con aquellos que vienen y toman las tierras aprovechándose. ¿Pero estamos hablando de emprendimientos empresariales, o estamos hablando de alguien que llega, me gusta este lote, construyo mi casa?
Hay de todo, porque hay algunos emprendimientos que son pequeños y otros son empresariales, pero los más violentos son los empresariales, como el tema de los viñedos, como el tema de aquellos que empiezan a sembrar, a tener más ganado y a querer, digamos, se llevan por delante a toda la sociedad local, ¿no? Y culturalmente, ¿cómo se afectó? Y bueno, uno de los temas es la pobreza, el otro tema es la codicia, y un tema muy importante, pero que por ahí no se toca mucho, es la adquisición de nuevas costumbres que producen la desestructuración de la sociedad. Hay una sociedad desestructurada, partida, sí, claro. El Estado provee a eso. Por ejemplo, hubo un problema muy grande con el tema de las comparsas, ¿no? Las comparsas, el Estado, al cobrarles impuestos, al cobrarles todos los derechos de ser todos feliz, los derechos, al derecho a ser feliz, en carnaval hacen que digamos, se destruya aquello de la reciprocidad. Claro, pero a ver, de la minca. Mire esto, ¿no? Le cobran impuesto a las comparsas, el impuesto a ser feliz un rato. Pero por otro lado, el mismo Estado promueve festivales. Y el carnaval en Jujuy no es un festival. Claro, lo mismo se hizo con la Pachamama, ¿no? Es un ritual que, bueno, eso es lo que afecta a la idiosincrasia local, porque de pasar de ser algo ceremonial pasa a ser festivo, con todo lo que festivo, pero en el sentido, digámosle así, occidental, en el sentido capitalista, ¿no? En el sentido de que no tiene límites y es algo que se incluyen otros pensamientos y otras prácticas de otros lugares, ¿no? ¿Cómo se resiste a todo esto? La sociedad ha resistido desde mucho tiempo, pero bueno, el tema es que el Estado lo impone con violencia. ¿Sí? El Estado lo impone con violencia, todo lo impone con violencia, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, esto del cobro de una tasa o un impuesto a las comparsas, porque después se va a avanzar con otro tipo de cobro, de derechos. Van a prohibir directamente. Van a prohibirlo, es decir, hay muchas formas de digamos, destruir una cultura, ¿no? Ahora, Gabriel, acá apelo a su calidad de antropólogo. ¿Se puede entrar a este mundo globalizado, a este mundo donde las distancias son cada vez más cortas, a este mundo hiperconectado con una identidad propia, o este mundo globalizado indefectiblemente nos lleva a perder de a poco la identidad? Digamos, es una pregunta muy fácil de responder. En muchas sociedades en el mundo no solamente conservan su identidad, sino que la afianzan a partir de la misma globalización. Se sienten orgullosos de ser lo que son. Estamos hablando de sociedades en todo el mundo, ¿no? Como las sociedades árabes, por ejemplo, que no han cambiado con la tecnología ni con la globalización. Hubo seguramente algunos cambios, pero ellos continuaron con su identidad y se sienten orgullosos. Lo mismo puede suceder aquí. El tema es que esto tiene que ser una política de Estado, el que el lugareño se sienta orgulloso de su identidad, la prohíje, la practique y sobre todo... ¿Y cómo se fomenta eso? Y con leyes, con leyes. Por ejemplo, la quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, nunca hubo ni hay un marco general para poder llevar adelante el cometido, que es preservar y cuidar el patrimonio. No hay una ley, no hay decretos, ordenanzas. Pero es que en la misma declaración está. Claro, pero es lo único que hay. No hay más nada, digamos, no hay una adecuación de las ordenanzas de municipios de la quebrada, ni tampoco de la provincia, de la legislatura, a esa declaración. No se hizo nada.
En tantos años, no sé, fíjese que hoy se cumple un aniversario más y no hay ni siquiera un acto. Como que no se acuerdan. Como digamos. que no se acuerdan, como que es mejor dejarlo así. Se ha cumplido un objetivo que es el de empobrecer a la quebrada de Humahuaca y de proveer a la desigualdad, ¿no? En que haya gente que tiene y gente que no tiene, y se ha cumplido el objetivo máximo, que es hacer surgir la codicia, ¿no? Y cuando surge la codicia en un lugar, digamos, no la detiene nadie. Es muy difícil detenerlo. Algo que se está haciendo también en la zona de La Quiaca, que se está haciendo en los valles con Caspalá, y que, fíjese, ha tenido una violencia terrible. Abrapampa han querido instalar un basural. También en Abrapampa. Es decir, siempre las políticas de Estado tienen que obedecer al pueblo que vive en el lugar, a la sociedad, la que sea. No puede ser una imposición de políticas que solamente se fijen en las ganancias económicas. No solamente eso, digamos. Con el patrimonio cultural en Jujuy podemos vivir. Tenemos un patrimonio cultural de miles de años. Tenemos sociedades que en el siglo XXI han conservado su identidad desde tiempos inmemoriales, como son las comunidades indígenas. Tenemos un paisaje hermoso, como es la quebrada de Humahuaca, la Puna, los valles. Tenemos una naturaleza fantástica. Solamente con eso podríamos vivir en Jujuy tranquilamente, tener puestos de trabajo, si es que lo queremos tener, que ese es uno de los máximos objetivos. Con la cultura y la naturaleza podríamos sobrevivir aceptablemente en Jujuy, ¿no? Sin necesidad de muchos proyectos como faraónicos, ¿no? para quedar en la historia, como el proyecto Girsu, ¿no? Que es un desastre en la quebrada de Humahuaca, que dicho sea de paso, le digo que quieren instalar, el gobierno de la provincia quiere instalar un basurero en una escuela, ¿no? Que es la escuela normal de Humahuaca. En la granja del... Perdón, el único espacio disponible que hay en toda la quebrada de Humahuaca es dentro de una escuela. Fíjese, no resolvieron el problema en Humahuaca del basurero antiguo que sigue contaminando y sigue quemando basura, y van a poner otro basurero sin resolver el anterior. Un proyecto tirado de los pelos que, bueno, lamentablemente esa es la clase de ideas que tiene la política jujeña. Ahora, anuncios grandilocuentes. El tren eléctrico. Un tren para... ¿Cómo impacta dentro de la comunidad de la quebrada de Humahuaca? Bueno, digamos, no es para la comunidad de Humahuaca, ¿no? No es, en principio no está resultando. Hay, bueno, lo están diciendo los mismos operadores turísticos. Y después, digamos, si la quebrada de Humahuaca y Jujuy necesita un tren no solamente para turismo, sino también para transporte, para carga. Puedan ir y volver. Claro, digamos, si le hacemos un tren, que en realidad es un tren eléctrico, un tranvía, para pocas personas, con un precio sumamente elevado, aún para el mismo turista. O sea, una persona que vive en Volcán, reside en Volcán y vivió toda su vida en Volcán, le es imposible llegar a Tilcara en tren, por los costos. Es imposible, claro, es imposible. Pero aunque haya sido pensado como turístico, tiene que tener una buena planificación, y también si esas vías fueron acondicionadas para el nuevo tren, que fue la promesa de gobiernos anteriores, de los dos gobiernos de Morales, por lo menos, digamos, pasajeros, carga, que le sirva a lo que le sirvió hace muchos años el viejo tren Belgrano. La promesa fue esa, lo que salió es un tren eléctrico. Un tren eléctrico que dicen que es solar, que no es solar, y bueno, lo que está... El tema no es que haya fracasado el proyecto, el tema es que lo tenemos que pagar todos nosotros. Ahora, lo pagan los lugareños y lo pagan todos los ciudadanos de Jujuy, están pagando ese fracaso, ¿no? Puntualmente los lugareños que ven al tren como una cosa medio abstracta, pero a él no le sirve para nada. Y por ahora no le está sirviendo a nadie. Y a ver, y a un artesano, ¿sí?, que hace cuestiones en arcilla
y quiere poner un puestito en la estación para que eventualmente los turistas le compren. ¿Tampoco en eso ocurre? Por ahora no. Bueno, no sabemos. Lo que pasa es que pasó lo que pasó con la quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. Se declaró, se hicieron fotos, todo el espectáculo que siempre montan los gobernantes, pero no hay plan. El plan, fíjese que del plan Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, después de prácticamente 10 años o 8 años recién, lanzaron el plan, que también por supuesto fue hecho por el gobernador con su almohada y no hubo consulta a nadie. Es decir, son proyectos tirados de los pelos, como usted dice, faraónicos, de una sola persona, o quién sabe qué objetivos tendrán por atrás, ¿no? Gabriel, para dar vuelta a esta realidad que muy bien describe, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que dar participación a toda la sociedad. Desde ese artesano, a esa comunidad indígena, hacia los municipios, a los señores concejales, a las instituciones que hay en la quebrada, también a los hoteleros, a los productores, a las escuelas, ¿no? A las escuelas, a la universidad y a los que saben. Hay que dar una gran participación para poder llevar adelante lo que es Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, donde todos pongan su conocimiento y todos elaboremos qué es lo que queremos para la quebrada, cómo la vamos a conservar, preservar, usar lo poco que se queda. En este replanteo y decir, bueno, vamos a hacer un proyecto colectivo, ¿qué rol tienen los saberes ancestrales? Muchísimo, muchísimo los saberes ancestrales. Fíjese que muchas veces cuando van los ingenieros de aquí de la ciudad de Jujuy, van al norte y quieren hacer puentes, hacer defensas, son los lugareños los que le dicen dónde tienen que hacer, de qué manera y les cuentan cómo son esos ríos, cómo se comportan, ¿no? Las aguas cuando hay crecidas. El conocimiento lugareño es enorme. Y en una participación entre todos podría dar muy buenos resultados, un buen proyecto, pero eso tienen que tener la grandeza, los que deciden tienen que tener la grandeza para convocar a toda la sociedad que participe y que salga un proyecto colectivo. Porque muchas veces participan, sí, llaman a hacer reuniones, pero solamente es para una foto y para llenar formulario, para llenar una lista de presentes y nada más. Y después, por supuesto, lo que escuchan, hacen cualquier cosa y salen con cualquier cosa y dicen, no, esto ha sido consensuado. Ahí estamos a tiempo. Sí, sí, hay mucho todavía de lo que queda. Hay hermanos y hermanas de las comunidades en la Quebrada de Humahuaca que resisten a todo el colonialismo de su propio estado, que es el estado jujeño, y resisten a los despojos, a los desalojos, a todos los maltratos que sufren, ¿no? Y también resisten a la globalización, ¿no? Porque ellos quieren vivir de acuerdo a cómo vivieron sus abuelos, a la cultura que les dejaron, porque sienten en el fondo un gran orgullo por aquella cultura milenaria que tienen, que llevan dentro de sí y en sus prácticas. ¿Por qué este empeño de colonizar, de, entre comillas, civilizar a las comunidades? Gandhi decía que la violencia es el miedo a los ideales del otro, ¿no? Yo creo que el empeño en colonizar es que le tienen mucho miedo a que la gente piense como pensaron sus ancestros, a la cosmovisión indígena que todavía se conserva en muchos pobladores de la quebrada, y como de todo Jujuy. Pero estos colonizadores les pasan las topadoras a los antigales. Sí, bueno, por eso, es el miedo. Y con el sello del intendente o del gobernador de turno. Sí, en Humahuaca le pasaron la misma intendencia, que son locales, muchas veces gente hasta de comunidades, le pasaron la topadora al antigal Santa Bárbara, varias veces, ¿no? En varios años. Y aquellos que se sacaron una vez una foto con el antigal diciendo que están preservando, después le mandaron a pasar una topadora, a destruir un antigal, a destruir el patrimonio. Eso es irrecuperable, ¿eh? Por supuesto. Lo mismo que pasó en Caspalá. Claro. Caspalá también le pasaron una topadora. Una topadora por encima,
sabiendo que era un antigal, sabiendo que está protegido por leyes nacionales, provinciales e internacionales. Es decir, como dice Gandhi, es el miedo a los ideales del otro, ¿no? Y hay un poco ahí de racismo y otras cosas más. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado y charlar estas cosas que nos importan a todos. Bien. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora por favor quédese que ya viene Pálpala Hoy. SOS, baterías y remolques.